¿Cómo están, estimados amigos de La Mula TV? Nos reencontramos nuevamente, como todas las semanas, aquí en Radicales Libres. Y bueno, las cosas están agitadas en nuestro país, de eso vamos a comentar más adelante. Pero ahora queremos tratar un tema muy importante que tiene que ver con un país, Venezuela, sobre el cual la información llega a veces de manera media sesgada. Y por eso hemos invitado al doctor José León Uzcategui. Él es director de investigación y docencia en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social allá en Venezuela. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a La Mula TV y a tu invitación, hermano, de Radicales Libres. Ya teníamos noticias de excelente programa y la excelente iniciativa de ustedes. En Venezuela tenemos ya más de 100 radios comunitarias y 5 televisoras comunitarias que seguramente forman parte de un esfuerzo similar al que ustedes están adelantando. Cuéntanos un poco sobre eso, José, antes de ir al tema de salud, porque justamente lo que se señala aquí en el Perú es que prácticamente en Venezuela no hay libertad de expresión y información. Y tú ahorita nos dices que hay toda una alternativa informativa. Bueno, eso es la campaña que en todo el continente y a nivel mundial existe por parte no de los medios de comunicación, sino de la desinformación institucional producida por los medios privados que han intentado hacer de la información una mercancía más. Venezuela probablemente es el país con más libertad de prensa y más libertad de información del mundo. Quien quiera saber sobre la libertad de información en Venezuela basta que vaya a nuestro país y en lo que durante 2 o 3 días pueda mirar la prensa, la televisión, la radio, se da cuenta que no hay ningún tipo de limitación de ninguna naturaleza. Más bien algunos intelectuales y personas que han estado en Venezuela han dicho que hay un abuso en la libertad de información, porque cualquier persona, nacional o extranjera, puede decir cualquier cosa en contra del país, del presidente, con la más absoluta libertad, diciendo que no hay libertad. Y de otra parte, se han creado en Venezuela ya, la última información, 164 radios comunitarias y hay 7 televisoras igualmente comunitarias que son manejadas con absoluta autonomía por los consejos comunales, los grupos comunitarios, la sociedad civil, y donde ciertamente el gobierno da un apoyo, pero que de ninguna manera las compromete, las hipoteca, las limita en la absoluta libertad que tienen para expresar sus puntos de vista. Muy bien, José, creo que ese punto era importante, escucharlo desde la experiencia venezolana, porque en el país está también la otra manera de informar sobre ello. Pero ahora, José, convérsanos un poco sobre este programa, no sé si es exactamente llamarlo así, emblema de el gobierno de Hugo Chávez que que tiene relación con la salud, que se llama Barrio Adentro. ¿Qué es exactamente el programa? O quizás nos puedes comentar cómo influye esto en el derecho a la salud allá en Venezuela, si es que se ha cumplido. Entendemos también que obviamente es un proceso largo todavía, las expectativas de la gente y la organización del sistema, su financiamiento, etcétera, tiene dificultades. Pero ¿en qué están ustedes allá? Barrio Adentro es la manera como el presidente Chávez y por supuesto el alto gobierno venezolano decidieron, ante un hecho que se vive en muchos de nuestros países, que es un Ministerio de Salud heredado de los gobiernos anteriores, absolutamente ineficaz e ineficiente. El presidente, yo estuve en ese momento en el cual el presidente hizo un diagnóstico del sector salud, apoyado en los informes técnicos, y se llegó a la conclusión que no era posible desde el Ministerio de Salud impulsar la reforma. Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecía impulsar el sistema público único nacional de salud. Pero lo que tú dices es sobre la base de la organización. ¿En qué año fue que se dieron cuenta que sobre ese ministerio que tenían no se podía hacer la reforma? En el año 2002. Habíamos comenzado con hacer algunos cambios desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, la burocracia, la corrupción, la ineficacia y la ineficiencia llevaron a esa conclusión y se plantea buscar médicos venezolanos
que pudieran intervenir directamente en las comunidades. En ese momento yo ocupaba el cargo de director del Ministerio de Salud y se hizo un llamado para que participaran 200 médicos venezolanos. Sacamos la lista por la prensa de un llamado a concurso y se les iba a pagar el doble de lo que se le paga a un médico común y corriente. Se presentaron 36 médicos solamente. Sí, solo 36 para 200 vacantes se presentaron. ¿Y por qué si se les iba a pagar el doble? Porque se les pedía que vivieran en el barrio, que prestaran servicio las 24 horas, que compartieran con la comunidad. De los 36 que se presentaron cuando les dimos los detalles, solamente 6 estuvieron dispuestos a quedarse para hacer una prueba. Y de ahí es donde viene la iniciativa de traer a los médicos cubanos. En ese momento se plantea, bueno, si los médicos venezolanos no quieren ir a vivir con los pobres y tener allí sus consultorios del gobierno, entonces se le pidió al gobierno cubano y hubo un acuerdo del presidente Chávez con el presidente Castro y vinieron los primeros 600 médicos cubanos. 600 es... En un año ya habían 2.000 médicos cubanos y ya en este momento hay 36.000 profesionales de la salud, de los cuales hay 24.000 médicos cubanos. Pero es un ejército de médicos, pero eso me imagino que ha generado resistencia. Acá se habló en un momento también de traer médicos y ya saltaron hasta el techo, pero ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas puede traer la incursión de toda una fuerza laboral en un sistema? El impacto ha sido extraordinario. Ya al principio, cuando se inició este programa, los médicos cubanos vivían en casas de familia. La comunidad se entusiasmó muchísimo y sigue muy entusiasmada y les abrieron sus puertas. De manera que en 2.000 casas de familia en distintas partes del país se instalaron los médicos cubanos. Eso significaba que una persona que vivía en un barrio, que nunca había tenido un médico cercano, podía contar con un médico 24 horas al día. En la mañana pasa la consulta, en la tarde va a visitar la familia a su casa, se le dan los medicamentos gratuitos y se fue incrementando progresivamente, de manera que en este momento ya hay 10.000 consultorios populares en toda Venezuela, pero no solamente eso, sino que se abrió una carrera de estudios de medicina, de pregrado y de posgrado. Ya se han formado 3.000 médicos con posgrado de medicina familiar. Esos son venezolanos, esos médicos. Que son venezolanos, de medicina general integral. ¿Y quién les paga a los médicos cubanos? Es un pago que tiene dos componentes. El pago directo al médico cubano para sus gastos básicos de manutención y el complemento, que es un cambio de petróleo por gastos en salud. Con el gobierno cubano. Claro. Y se abrió una carrera de medicina con 22.000 médicos integrales comunitarios venezolanos, que ya este año se graduaron los primeros 8.000 médicos venezolanos en la carrera de medicina. Ahora, ¿y eso cómo engancha? Porque claro, si el médico tiene un consultorio, perfecto, pero es una atención, digamos, primaria, de alguna manera. ¿Cómo engancha eso si es que ya hay una patología, digamos, que requiere un tratamiento, una intervención quirúrgica, lo que fuese? ¿Eso tiene un canal ya establecido para que vaya a un centro de mayor complejidad, etcétera? ¿Cómo es eso? Ese es el primer nivel de atención de la atención primaria en salud. Y ese primer nivel de atención tiene un segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención. El segundo nivel de atención son los centros de diagnóstico integral, atendidos por médicos cubanos y venezolanos. Allí se atiende con especialistas y se atiende cirugía menor. ¿Todo el primer nivel de atención está en manos del barrio adentro o hay otro nivel que está conviviendo todavía? El primer nivel de atención tiene barrio adentro y el sistema tradicional. Ya. Solo que el primer nivel de atención está en este momento cubierto casi totalmente por estos 10.000 centros que son consultorios populares y donde además se ha incorporado odontología, oftalmología, por supuesto hay enfermeras, hay promotores comunitarios de salud, de manera que no es solamente un médico, porque el propósito es... Pues ya tienen una pequeña infraestructura, digamos. O
¿Se les ha hecho? Ya a estas alturas no es en las casas de familia, Claro. sino que tenemos construidos los consultorios populares con una estructura física que tenga los recursos básicos para la atención de todo lo que significa el primer nivel de atención, que luego se refieren al segundo nivel, que son los centros de diagnóstico integral, y de ahí al tercer nivel y cuarto nivel, que son los hospitales generales y hospitales súper especializados. Claro, Por ejemplo, tenemos el hospital el cardiológico infantil, que es en este momento el más grande de América Latina, donde se están atendiendo, antes se atendían 13 casos al año de niños con problemas cardíacos, en este momento se están atendiendo más de 1000 casos al año, incluyendo trasplantes, y todo eso es absolutamente gratuito. Eso es lo que te quiero preguntar luego de la primera pausa, de todo lo que nos está contando José León acerca de este cambio radical que ha habido en el sistema de salud venezolano, pero esto tiene implicancias en el financiamiento, en la tecnología, en el aseguramiento, etcétera. En la segunda parte, José León nos va a contar cómo se está organizando el sistema de salud venezolano luego de Barrio Adentro, que ya tiene casi 10 años. Volvemos tras la pausa. Continuamos aquí en Radicales Libres conversando con José León Uzcategui. Él es médico, ¿eres José? Médico, psiquiatra, Médico, psiquiatra. Del doctorado de Ciencias Sociales. Ya. Soy coordinador del doctorado. Ok, porque estuvimos en Uruguay la semana pasada con José y con cantidades, más o menos 700, 800 personas de toda Latinoamérica y del mundo en el 12º Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva. Aquí está el afiche para que lo puedan ver un poquito. Ahí está. ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, en donde se debatieron una serie de temas de cómo está la salud en el mundo, y por eso lo de Barrio Adentro es interesante comentarlo ahora que estamos en un proceso de reforma aquí en nuestro país. José, nos habías contado ya cómo había sido el origen de Barrio Adentro, etcétera, qué implicaba, pero ahora viene el otro asunto, que es
lo que está detrás, ¿no? ¿Cómo se organiza esto para que pueda ser sostenible, financiado, etcétera? Y mi pregunta sería, ¿cómo es este sistema de salud en Venezuela, barrio adentro? ¿Atiende a los pobres únicamente? ¿Hay distinción entre pobres y no pobres? ¿Hay una seguridad social? ¿Los privados cómo están? La meta que nos hemos propuesto está establecida en la Constitución y es la creación del sistema público único nacional de salud universal y gratuito. Esa es la aspiración. Esa es la aspiración. Y se han venido dando pasos para lograr ese objetivo, de manera que en este momento todavía coexisten el sistema público con la seguridad social, con el sistema privado. Entre ellos hay una interrelación. Por decisión del Ejecutivo, el sistema de la seguridad social atiende absolutamente a toda la población. ¿Cuántos millones son ustedes? Somos 28 millones de habitantes. Más o menos como en Perú. ¿Y en la seguridad social cuántos están? En la seguridad social hay unas 6 millones de personas, porque buena parte del sector que podría abarcar la seguridad social es de la economía informal. Y recientemente se acordó que también la economía informal pueda tener seguridad social. Sin embargo, vamos hacia la integración de la seguridad social con el sistema público. Es importante comentar que cuando comenzó nuestro gobierno revolucionario, el 3% se invertía del Producto Interno Bruto en salud. En este momento ya estamos en el 8.7% del Producto Interno Bruto. 8.7%. Y en indicadores de mejora, indicadores epidemiológicos, etcétera, claro, porque no es automático la inversión con los resultados, pero ya ustedes tienen algunas pistas que les están diciendo, ¿estamos mejorando o todavía? Sí, cómo no, lamentablemente no dio oportunidad de traer los cuadros, pero podríamos decir que en desnutrición infantil la caída ha sido vertiginosa, que en mortalidad materna igualmente un descenso significativo, que en las infecciosas tradicionales, todo lo que es enfermedades infantiles, diarrea asociada a patologías de la desnutrición, por ejemplo, que ha bajado significativamente. Podríamos decir, por ejemplo, que teníamos, como cuando comenzó el gobierno, un 40.6% de la población en estado de pobreza. En este momento estamos en 13.4%. Pero igualmente podríamos decir que en el sector educativo, que son indicadores también relacionados con la salud, universidades como la de las Fuerzas Armadas, que tenía 2.326 estudiantes, en este momento la Universidad de las Fuerzas Armadas, abierta a cualquier persona que quiera cursar un estudio de carrera universitaria, está en 263.000 estudiantes. Ahora, cuando se habla de Venezuela, se señala también que a pesar de que hay una retórica, un discurso confrontacional al modelo, pero todavía en esencia el consumismo, es una sociedad que consume mucho, el modelo todavía sigue siendo extractivo, ¿no? El petróleo, etcétera. Entonces la observación que se hace es, bueno, se están haciendo cosas, pero en la esencia eso persiste en casi como un capitalismo de Estado, dicen algunos. No podemos negar, en primer lugar, que Venezuela sigue siendo un país capitalista. El presidente Chávez ha hablado del socialismo del siglo XXI como una meta, pero Venezuela es un país que sigue indudablemente funcionando como un capitalismo de Estado, solo que el proceso de propiedad se ha ido modificando. Claro, Venezuela con el ingreso petrolero a $110, $100 promedio el precio del barril de petróleo, eso ha permitido unos ingresos extraordinarios. La gran diferencia es que antes esos recursos, que también eran a precios elevados, se iban al exterior, se concentraban en muy pocas manos, y hoy la plusvalía, ese plusvalor que se genera en el funcionamiento de la economía, va a los sectores sociales. Era impensable esa cifra que acabo de dar, que del 3% en salud del PIB, en este momento estemos en el 8.4% del PIB. En los 12 años del gobierno. En los 12 años del gobierno.
Eso era impensable. Era impensable, por ejemplo, que teníamos 120.000 pensionados con una cifra irrisoria por persona. En este momento ya estamos casi en 3 millones de pensionados. Así no hayan aportado a la seguridad social. Así no hayan aportado a la seguridad social, $500 por mes, casi 3 millones de personas de pensionados. $500 por mes. $500 por mes. Eso solamente se puede dar en un país que está avanzando hacia una socialización, en el sentido de favorecer a los sectores más pobres. Nuestros niveles de educación en la primaria, en la secundaria, en la universitaria, Venezuela ya es un país declarado por la UNESCO país libre de analfabetismo. ¿Qué sensación les deja, José, a la gente que está trabajando en Venezuela, apoyando al gobierno, las elecciones, las últimas elecciones, ¿no? Que, digamos, el presidente ha mantenido su ventaja, hay un respaldo al proceso, pero también hay otra opción que ha obtenido un porcentaje importante. Y yo, déjame decírtelo, José, he notado en ambos lados, ¿no es cierto?, un pequeño acercamiento, ¿no? Porque antes no era así, no era la confrontación más grande, pero el propio Chávez y el propio Capriles, en sus mensajes, creo que han entendido un poquito más que de la confrontación pues no puede ser eterna. En algún momento van a tener que encontrarse y trabajar más juntos. Eso es cierto. En Venezuela hay una polarización que prácticamente no permite pensar en una tercera vía. Son dos polos extremos, pero también es verdad que en el chavismo y en la oposición se han planteado puentes, entendimientos, que particularmente a raíz del último triunfo del presidente Chávez, que fue un triunfo por 2 millones de votos, que no es cualquier cosa. Ahí vemos el triunfo de Obama, que apenas por unos poquitos votos ya es presidente del mayor imperio del mundo. Pero bueno, el triunfo del presidente Chávez, 13 años pueden producir un desgaste, y ciertamente la oposición ha crecido un poco, pero ganar por 2 millones de votos no es tontería, sobre todo con un discurso claramente de que el que votaba por Chávez está votando por el socialismo del siglo XXI. Y el presidente, al día siguiente del triunfo, hizo una vez más, no es la primera, un llamado al diálogo, un llamado al entendimiento, un llamado a la Iglesia, que la Iglesia Católica se ha convertido en la jerarquía en un partido político. Acá también. A los medios de comunicación, que son de desinformación, los medios privados, les ha hecho un llamado al diálogo, porque los medios de desinformación, los medios privados, se han convertido en un partido político. O sea, la Iglesia y los empresarios con los medios de información son realmente el partido político de oposición en Venezuela. Pero ha ratificado el presidente un llamado al diálogo, a asumir juntos temas como el de la violencia, temas como el desempleo. Sin embargo, el desempleo ha bajado al 8%. Cuando comenzamos estábamos en el 18%. Sin embargo, en este momento se están dando conversaciones, mesas de diálogo, que por supuesto no se van a poder adelantar hasta que no pasen las elecciones de diciembre. ¿Que son las elecciones legislativas? De gobernadores. Donde se van a elegir 22 gobernadores, no menos de 18 gobernadores. Yo creo que vamos a llegar a 20. En la actualidad, ¿cuántos son del chavismo? En este momento tenemos 17 gobernaciones. De los 22. De los 22. Y ahora piensan aumentarlos un poco. Creo que vamos a aumentar 1 o 2 gobernaciones más. Ya. Y eso... Capriles está lanzándose para una, ¿no? Capriles se está lanzando para una con buen chance de perder. ¿En cuál es? En la de Miranda, que es uno de los estados más importantes del país, donde él ya era gobernador. Ahora, como voy a ir terminando, José, el caso de Capriles, obviamente, ya hay antecedentes, etcétera, golpismo, lo que fuese, pero el tipo tenía carisma, ¿no? Conectó, es decir, tenía un mensaje que justamente él optó, creo, por la no confrontación, dijo, vamos a mejorar lo que se ha hecho, etcétera, y creo que caló y se ha convertido como, ahora veo difícil que alguien le compita a la oposición. Sí y no. El tipo, lo que sí tiene es muy buenos asesores, norteamericanos y brasileños. También. Pero de hecho, si es que tú no tienes algo, así te vengan pues todos los de Hollywood, es difícil. Relativamente, porque él es un muchacho que viene de un partido neofascista,
Incluso Los legionarios de Cristo. se llamaba Patria y Libertad, que no es casual ese tipo de consigna. Y de un grupo muy conservador vinculado al sector social cristiano, pero en este momento, en la campaña electoral, el discurso de él prácticamente era un discurso social, progresista, avanzado, diciendo que no iba a acabar con las misiones, que no iba a echar para atrás el proyecto social del presidente Chávez, es decir, con un discurso prestado y representando a los sectores oligárquicos del país. Ya después de las elecciones ha empezado, simplemente las elecciones lo aguantaron, la pelea por la próxima candidatura presidencial. Ya comenzó. Y se dice en el ambiente venezolano que es probable que pueda perder la gobernación de Miranda porque sus aliados pudieran jugarle sucio. Ahora, como terminar, José, lo otro es que también, independientemente de la enfermedad del presidente Chávez, el tiempo también va a tener que, en el propio chavismo, ver esta figura del recambio, ¿no? Tiene que surgir alguien que reemplace a Chávez en algún momento también. Sin ninguna duda. Yo creo que el presidente está consciente de eso y su enfermedad indudablemente lo ha hecho reflexionar y se está promoviendo nuevo liderazgo en el chavismo. No. Hay por lo menos 4 o 5 figuras importantes que en caso de que el presidente pueda tener alguna dificultad o para culminar su mandato o para el próximo periodo, pudieran suceder al presidente Chávez con posibilidad de éxito sin ninguna duda. Bueno, José, te agradecemos muchísimo esta conversación que ha pasado por el tema de la salud, pero que ha derivado en el asunto central de la configuración política de Venezuela, porque como te comentaba al inicio, mi intención es justamente que los televidentes, la gente que nos va en internet, en YouTube, en todas partes, pueda tener no solamente lo que dicen los medios de nuestro país, que como sabemos tienen una orientación, sino a los actores del proceso, a los actores que respaldan al presidente Chávez y al gobierno que allá se ha iniciado. Un minuto para tu reflexión final, José. Mi comentario final es que el proceso venezolano está acompañando a los países que en el continente se han convertido en una referencia para todo el mundo. Yo estuve recientemente en Francia, tuve oportunidad de estar en España y hay que vivir lo que están en esos pueblos padeciendo para darse cuenta, además como referencia, cómo nuestros países desde América Latina se han convertido en una referencia para el planeta. En África, en Asia, en Europa, se oye hablar del bolivarianismo, se oye hablar de los países que en el continente están adelantando una respuesta frente al coloso del norte, pero ya China dentro de 15 años seguramente desplaza a Estados Unidos como potencia mundial y no tenemos duda que, como dice esa consigna, la espada de Bolívar camina de nuevo por América Latina. Así es que bueno, desde Venezuela un abrazo fraterno y nos ponemos a tu orden. Perfecto. Ante ustedes, ante la Mula TV, ante Radicales Libres, para desde Venezuela, en el momento que ustedes lo estimen conveniente, por la vía que sea pertinente, podamos darle la información y los aportes que ustedes puedan requerir. Muchísimas gracias. José, ha sido José León Muscati, que nos ha comentado sobre el proceso de la salud en Venezuela, pero también sobre el proceso político, para que todos nosotros saquemos nuestras propias conclusiones acerca de lo que se vive en el país hermano de Venezuela. Hacemos la pausa y vamos a conversar con el congresista Juan Pari sobre el tema de Tacna y el agua. ¿Qué está pasando con la distribución del agua, la minería y las otras actividades extractivas? Lo vamos a saber tras la pausa.
Bien, estimados televidentes de Radicales Libres, continuamos aquí en La Mula TV y luego conversar sobre Venezuela. Ahora vamos a conversar sobre nuestro país. Para ello estamos con el congresista Juan Pari, representante del Partido Nacionalista por la región Tacna, que han tenido la amabilidad de estar con nosotros esta tarde. Congresista, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por su visita. Y bueno, usted está impulsando el debate sobre la gestión del recurso hídrico. En los últimos tiempos hemos tenido problemas gravísimos justamente por el debate entre la minería y el agua, que todavía no se han resuelto. ¿Qué es lo que ustedes están trabajando en el Congreso, en la Comisión Agraria? Bueno, el tema del agua es un tema crítico y se prevé que los grandes conflictos van a estar alrededor de este recurso que es estratégico para la vida. Ya están, digamos. Claro, ya están. Pero sin embargo, si vemos nuestro país, cómo están distribuidas las grandes cuencas, tenemos un porcentaje altísimo que se va al Atlántico, sobre el 97% de todos los recursos hídricos que tiene el país, en términos superficiales, que se va al Atlántico. Lo poco que se queda en el Pacífico, el 53%, se va al mar. O sea, se va al mar sin ningún criterio. El 53% de todo el agua que cae hacia el Pacífico se va al mar. Sí, entonces, y eso es información así. El 47% lo usamos, digamos. 47% lo usamos. Ahora, mira, 56% que se va al mar, eso ya es un indicador de que no hay una política de conservación y de retención de agua para periodos críticos. O sea, eso ya es una irresponsabilidad, sí, terrible. Y el 47%, vemos lo siguiente, 47% que se usa en términos de uso agrario. De ese 47% que se usa, ¿cómo se distribuye? Ya. Un 80% va para el sector agrario y un 20% para otros usos. Otros usos que son uso humano y otros. Claro, eso sí es información de la ANA. Ya. Ahora, el tema es el siguiente: de lo que se usa para riego, el 95% se usa pero bajo un sistema tecnológico atrasadísimo, por la negación. Y un 5% está basado en tecnología de punta. O sea, un 5% que bueno, hay tecnologías de riego. O sea, estos sistemas que son antiguos nos están haciendo perder agua. Así es. Entonces, ¿cuáles son las políticas que se plantea o se desarrolla en relación a la promoción, por ejemplo, del uso de riego tecnificado? ¿Y hay políticas en el Ministerio de Agricultura? Yo encuentro todavía muy tenue en este momento, y me parece que es un avance a pesar de la lentitud de que se formen, por ejemplo, los consejos de cuenca para poder ver la racionalidad y la gestión del uso del agua. Pero va por un paso lentísimo. Solamente ¿No hay consejo de cuenca? Solamente hay 2 en el país. ¿Dos? 2. ¿De qué río? Ya, yo sé que está uno en Piura y otro tengo entendido, que aquí tengo el dato, en Lambayeque. Ahora, ese es un tema clave porque desde la época de los incas y de antes siempre es la disputa porque quién es el dueño del agua o quién la puede usar, porque eso va bajando, ¿no es cierto? Entonces el que está más abajo es el que al final, digamos, el más débil, porque los que están arriba pueden utilizarla, cortarla, dirigirla. ¿Qué criterios se tendría que utilizar ahí? Ahí hay un tema. La ley está establecida. El tema es de que está entrampado, y cuando la práctica se entrampa, quiere decir de que hay temas que hay que cambiar en la norma. Por algo se está entrampando. Y lo que he podido observar, el tema de conflicto, es que cómo se gestiona la cuenca y cómo se distribuye la toma de decisiones. Por ejemplo, en este momento, los que son de cabecera de cuenca tienen poca participación, y a pesar que su aporte es fundamental dentro de la cuenca en términos de la gestión. Entonces empieza el tema de conflicto. O sea, no se está tomando en cuenta la gestión por el lado del aporte a la cuenca y no se está tomando la gestión por el lado del uso de la cuenca. Solamente se considera el marco territorial, cómo se configura territorialmente la cuenca. O sea, ese es un tema que está trayendo problemas en muchos intentos de conformación de cuenca. Como digo, o sea, desde se dio la norma hasta ahora solamente hay esos 2 consejos de cuenca. Es fundamental. Si el consejo de cuenca no se arma, hay que superar ese término legal. Es un tema que hay que... ¿Y el consejo de cuenca está adscrito al ministerio? ¿Quién lo preside? ¿Cómo es la figura? Bueno, el consejo de cuenca, en primer lugar, participan todos los que hacen uso. O sea, no es solamente agrario, implica otro tipo de usos, o sea, uso energético, uso inclusive minero, uso poblacional, implica varios niveles de participación. El tema es que cómo se concibe la participación y la representación para la gestión.
ahí empieza a haber los líos y cómo se empiezan a mover los intereses en relación a la Claro, gestión ¿qué del peso recurso tienen en las Así es, decisiones? ¿No así es es. cierto? ¿Quién tiene más peso? Claro. ¿Por qué tiene más peso? Y el tema gravitante, y a la cual es importante decir al país, es que las cabeceras de cuenca, que es donde se da la recarga del acuífero, y que de ahí, a partir de eso, empiezas a alimentar todo el proceso, toda la cuenca, es la que menos importancia se le da, en términos de participación en la gestión y en términos de políticas. Al final de cuentas, son espacios que se han sido excluidos de la política nacional, y con ciertos criterios, o sea, son espacios donde, primero, poca población, entonces políticamente no importa, electoralmente no tiene mucha importancia, y entonces han sido excluidos de la política nacional. Y eso es un gravísimo error. Ahí nace el agua, ahí se recarga el acuífero, ahí empieza a realmente empieza a alimentarse todo un proceso de vida. ¿Qué medidas se están tomando? Porque en el momento en que hubo todo el debate de Conga, Espinal, etcétera, el presidente dijo: vamos a impulsar un proyecto de ley considerando que el agua es un derecho fundamental, ¿no? Pero bueno, más creo que fue con un mensaje, porque eso no se ha desarrollado. Pero ¿qué se puede hacer exactamente ahorita, o cómo está el ánimo dentro del Congreso para avanzar en eso? Hay varias iniciativas legislativas. Yo he presentado algunas iniciativas legislativas en relación a la protección de las cabeceras de cuenca. Creo que eso es fundamental. ¿Se puede hacer minería o no en cabeza de cuenca? Ese es un asunto... Es la pregunta del millón. Claro, pero es un asunto discutible. El tema es el siguiente: si es que la minería no asume con responsabilidad, no solamente pensando en la viabilidad de su proyecto, sino pensando en la viabilidad de desarrollo del espacio territorial, simplemente ese proyecto no está contribuyendo absolutamente para nada. Es un equilibrio de intereses, y si el interés regional, interés local pesa más, entonces obviamente lo otro se convierte en más bien funcional. Pero sin embargo, si solamente se piensa en viabilidades de un proyecto minero, haciendo abstracción de que hay una realidad concreta, hay sistemas productivos concretos, simplemente empiezan los conflictos, ¿no? ¿Cómo están las cosas en su región? Porque en Tacna hay, bueno, no ha habido estallidos, pero está ahí la Sauder. En la época de Valdés, el primer ministro, también se decía que tenía relación con las empresas mineras, etcétera. ¿Qué está pasando allá? En Tacna es complicado el escenario. Tienes 3 cuencas: tienes la cuenca del Caprina, tienes la cuenca del río Sama y la cuenca del Locumba. Locumba es donde está ubicada la Sauder. Ese es un tema totalmente crítico. ¿Cuánto del agua del río Locumba utiliza la Sauder? Tiene autorización de cerca de 1.900 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En porcentaje? Bueno, mira, yo le hago una comparación así más relativa. Eso lo que usa la Sauder, y Tacna, toda la ciudad, utiliza 300 a 350 litros por segundo. O sea, 6 veces más utiliza la Sauder para su proceso. Así es. El tema es el siguiente, o sea, ¿cómo es? Porque eso se lo hemos dicho a la gente de la Sauder. Ellos tienen que empezar a cambiar su tecnología. Porque primero utilizaban, inclusive echaban el agua y los relaves al mar. Hubo 30 años de echar los relaves al mar, ¿no? Eso fue una irresponsabilidad tremenda, que ahora cambiaron, ahora tienen su precio de relaves. Ya no le echan al mar. Ya, tienen su precio de relaves, pero sin embargo hay un sistema de filtración así escandalosa que crea todo un sistema que se llama pampa citana, y que es complicado, y eso puede traer problemas frente a los productos que se están regando con agua filtrada de la presa, ¿no? Pero en todo caso, el asunto es que si la empresa minera no empieza a hacer cambios tecnológicos, hay sistemas de reciclamiento. Yo tengo entendido que la Sauder está todavía en una relación de 80-20, 80 de agua nueva. ¿Cuánto tiempo tiene la 20 Sauder más ahí en Tacna? Todavía tiene para largo, ¿no? Claro, hasta ahora tiene 50 años y tiene todavía para seguir un proceso, y tiene otras concesiones más. Ya, pero sin embargo, si es que sigue planteando, y eso Tacna se lo ha dicho, o sea, Tacna, cuando hubo el conflicto, ha dicho: espera, no es el asunto de que nos des plata, el asunto es que busquemos una solución, que Tacna necesita la devolución del agua para su uso. La mejor agua debe ser para consumo humano y para la agricultura. Recicla tu agua, desaliniza el agua. Son opciones tecnológicas que tienen que adoptar. ¿Y qué dicen los señores? ¿De dónde es Sauder? ¿De qué país es? Bueno, ahora lo tienen los mexicanos, ¿no? Mexicanos, sí.
¿Y qué dicen ellos frente a toda esta problemática? Bueno, están en un silencio así medio sospechoso, porque el tema ellos están replanteándose ya para el asunto de su planta, su nueva ampliación de su planta concentradora. Ah, están en plena ampliación, ¿no? Así es, así es. Entonces, y todavía la audiencia pública no se realizó, hubo un intento de hacer una audiencia pública, hubo conflictos, la región de Tacna se movilizó y la cosa quedó en stand-by. Ese es el problema ahí en la Saudi, pero hay el otro problema en la cuenca del Caprina, que ahí... ¿Hay minería también? Claro, o sea, está instalándose un proyecto de Misur, que es el proyecto de Pucamarca, y el asunto de riesgo es de que el pad de lisiviación está a 62 metros del canal principal que lleva agua para consumo humano y para la agricultura de Tacna. Agua de consumo humano para la ciudad de Tacna. En la ciudad de Tacna está concentrada el 90% de la población regional. ¿Qué quieren explotar ahí? Oro. ¿Oro? Oro, sí. ¿Qué empresa es? Es Misur. ¿Misur de dónde? Misur es del grupo Brescia. Ah, peruanos. Peruano, sí, sí. Bueno, están en la frontera, no puede haber una empresa extranjera si es que no tiene autorización. Pero sin embargo, ahí hay un tema muy sensible y que de verdad, si es que no hay un replanteamiento de lo que están haciendo, el conflicto es totalmente Todavía latente. no están explotando. Todavía no, pero ya están en etapa de construcción de mina. Yo tengo entendido que ya están casi culminando la etapa de construcción de mina. Pero el canal está abierto. ¿Tiene su EIA? Tienen el EIA aprobado. Bueno, los EIAs lamentablemente se aprobaron de forma muy irresponsable. ¿En qué año se aprobó ese? Se aprobó en el 2009. Ya, claro. 2009 ahí se aprobó y... Bueno, entonces ese es un conflicto que en algún momento va a salir. Claro. Mira, y ahí quiero decirle, 2 veces se desaprobó el EIA. El Ministerio de Energía y Minas. Ese Ministerio de Energía y Minas lo desaprobó. Desaprobó 2 veces. Después el Consejo Nacional de Minería rescata el proyecto y lo aprueban con una nueva comisión técnica. Ahí es sospechoso el proceso. O sea, y sospechoso en el sentido de que los cambios no han sido sustanciales de los EIAs desaprobados frente a los aprobados. O sea, es totalmente terrible la forma que se hicieron. Pero en todo caso, el nivel de percepción de la población en relación al riesgo está dado. Y está justo en la cabecera de Cuenca, y más aún es el canal de conducción de agua para la agricultura y para el consumo humano, que pasa por medio del proyecto. Y ese es un tema que vamos a tener que ventilar. Hay una reunión este viernes en el Ministerio, o sea, está convocando a las autoridades de Tacna. El Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas está convocando a las autoridades de Tacna y también está convocada la empresa para ver cómo es de que empieza a replantear las cosas que están ahí. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque Tacna tiene una rica campiña, productos alimenticios también que proteger, ¿no? ¿Cuántos congresistas son por Tacna? 3. Somos 2. Los 2 son del partido... Sí, los dos son de Gana Perú. Perú. Y pasando un poquito congresista, aprovechando que usted está acá, que nos ha ilustrado también sobre el problema del agua, ¿cómo ve actualmente a su gobierno, al gobierno del presidente Ollanta, que para muchos no ha cumplido las expectativas grandes y las reformas que él prometió no estaban haciéndose? Y justamente uno de esos temas era ¿no? Una mayor fuerza frente a las industrias extractivas. Y yo creo que hay temas que no se han puesto o no se han hecho público, por alguna razón será. Se hace, está presentado a Congreso, eso debería ser un punto de debate. ¿Y se hace es él? Claro, es la nueva modalidad de cómo deben aprobarse los EIAs, y eso está presentado. Claro, porque hubo una pelea en el Consejo de Ministros, pero... Claro, y eso está presentado en el Congreso, pero... ¿Pero no lo quieren debatir? Pero ahí es un tema, o sea, no solamente es el debate en el Congreso, es el debate público. Y va a estar y la idea es que esté en el Ministerio de Ambiente, y no en el Ministerio de Energía y Minas. Así es, y ahí hay varios elementos, porque con lo de LIA implica un montón de situaciones, no es solamente la evaluación que puede hacer un equipo técnico, es ver cuál es el nivel de participación de las poblaciones locales en relación a la población de LIA, cómo es de que los elementos o los factores que se utilizan dentro de LIA son analizados correctamente e involucrados dentro de los sistemas productivos, porque lo que ahora existe, por ejemplo, dice composición florística, estas son las plantitas y punto, desarticuladas de la realidad y desarticulados los procesos productivos, o sea, no te ayuda. O sea, ¿usted cree que de todas maneras el presidente en ese asunto todavía tiene la intención de ordenar el...? Sí, la propuesta está hecha, El tema es de responsabilidad nuestra como Congreso, pero también es responsabilidad de toda la sociedad de ponerlo en la agenda pública.
Y ese es un tema que sí, yo creo que sí hay que debatirlo públicamente. Y ahí el Congreso asumirá también ese debate. Pues lamentablemente nuestra sociedad no lo está haciendo. Tienes el informe multisectorial que tiene que ver sobre el informe de las industrias extractivas. Hay un informe ya trabajado. ¿Trabajado dónde? ¿En el Congreso? No, trabajado a nivel del Ejecutivo. Ya. ¿Ya? Pero también igual, o sea, suceden tantas cosas y solamente se empiezan a difundir ahí la parte anecdótica, los sinsabores que existen por allá, o los elementos conductuales, pero los elementos centrales que están trabajándose y se están poniendo... Y en el Congreso, cuando ustedes dicen eso, ¿de quién depende que se ponga eso al debate? Porque están con el defensor del pueblo hace un año, no pueden elegir al defensor. Está debates pendientes tan importantes. Usted como bancada, ¿quién es el que está ahí encabezándolos? Delgado, ¿no es cierto? Claro, Jaime Delgado es nuestro vocero, pero va mucho más allá del asunto. Es una reunión de los portavoces. Claro, la agenda se determina en el Consejo Directivo y es una voluntad política del conjunto de fuerzas que están ahí. Pues sin embargo, no solamente hay que mirar, como le digo, el Congreso, hay que ver cómo los temas entran en la agenda pública. Entonces, y ahí creo que los medios de comunicación tienen un rol importante. A veces nos desviamos por elementos coyunturales. Y todo claro, o sea, ¿qué cosa es el debate? El indulto. Que de eso entrevista, no, ese es el debate, ese es el debate del día. Claro, o sea, olvidándose las cosas fundamentales. Hay temas que sí tienen que empezar a discutir. ¿Cuál es el rol de la industria extractiva en el país? Ahí hay un tema que a veces se mistifica mucho, se piensa de que solo la minería salvará al Perú. Eso no es así. Ahí hay temas de que hay que entender cómo es que reconvertimos la economía, cómo es que generamos nuevas economías sostenibles a partir de elementos que se den. O sea, la minería como una oportunidad, pero entendida en términos de construcción de país. Claro, porque acá lo que se nos está planteando es que si no hay minería se acabó la historia, ¿no es cierto? No, la cosa no es así, ¿no? Muy bien, congresista. Yo le agradezco que haya estado esta tarde con nosotros para plantearnos estos temas y nos converse sobre Tacna, porque ahí hay esto de Saudi y lo que usted nos está contando de la otra, Minsur se llama, ¿no es cierto? Minsur, sí. Es bueno ir poniéndolo en el debate porque en algún momento va a salir a la luz. Su reflexión final, congresista, por esta primera invitación. Yo creo que hay que enfocar los temas fundamentales. El tema del agua es un tema crítico, por eso es un tema que nosotros dentro de mi despacho lo hemos priorizado. El tema de cómo construyes nuevas economías, cómo generas un mercado interno para nuestro país, cómo generas dinámicas que puedan construir, o sea, porque eso de ser primarios, exportadores y estar siempre en el mismo modelo y no pensar en construir una industria para el país, construir cambios fundamentales en nuestro país, nos quedaremos en el status quo y eso no es parte de nuestra propuesta, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido el congresista Juan Pari, el Partido Nacionalista, representante de la región Tacna, que ha estado conversando con nosotros y de hecho no va a ser la última vez, vamos a seguir analizando estos temas. Hacemos la última pausa y volvemos con un bloque muy breve acerca de los temas del día. Regresamos.
Bien, estimados televidentes, hemos conversado hoy día sobre cómo está Venezuela y además con el congresista Juan Pari sobre el problema del agua. Pero la dinámica política pues en nuestro país es incontenible y ahora estamos, para variar, como siempre, encerrados en los temas que nos trae nuestro pasado reciente. Pasados 20 años de la captura de Ismael Guzmán, Sendero Luminoso sigue muy presente en la agenda política y lo que ha quedado claro es que Movadef, que es el brazo político de Sendero, está muy bien organizado, no solo en las universidades, en las regiones, sino que tiene contactos en el exterior. Lo que demuestra pues que habíamos vivido en una burbuja en la cual se nos había presentado el triunfo fujimorista sobre Sendero Luminoso como algo ya que no tenía, que era irreversible. No, la cuestión no se ha resuelto del todo. Hay que, creemos de acá desde Radicales Libres, incorporar en el debate todas las posibilidades, por lo menos de análisis, y no cerrarse a ninguna. Todos conocemos qué fue Sendero Luminoso en nuestro país, un movimiento terrorista, genocida, que masacró a líderes sociales, a comunidades campesinas, etc. Eso está fuera de discusión. Pero el asunto es cómo resolvemos este entrampamiento que está ligado por el otro lado a el autoritarismo y la dictadura fujimorista. Es paradójico que luego de 20 años estos dos actores sean los que concitan la atención de la opinión pública, en el extremo, por un extremo Sendero Luminoso, izquierda fundamentalista, y por el otro extremo Fujimori, la derecha, también la ultraderecha, haciendo todo el esfuerzo posible para que Fujimori salga de la cárcel y se dedique a hacer política como él quiere. Y este hecho de la entrevista solicitada por radioprogramas del Perú y que el INPE ha decidido no concedérsela, trae los recuerdos de aquella época en lo que los medios se jugaron por la dictadura fujimorista, ¿no? Es realmente, como periodista, vergonzoso ver cómo se está comportando los radioprogramas en este asunto. Yo particularmente, como dice la ley y como dice Ronald Gamarra en su columna, en su opinión de hoy, no habría prohibición para que alguien que no está en un régimen especial dé declaraciones. Eso lo dice Ronald Gamarra, de que nadie tiene ninguna duda de su orientación y de su combate a la corrupción fujimorista. El asunto es quién hace la entrevista. Yo estoy seguro que hay una larga lista de solicitudes para entrevistar a Fujimori. Y en este caso, RPP está funcionando, creo yo, como un eco de todo el entramado que hubo en la década de los 90, y recordamos pues que este radio estuvo también muy orientada, comprometida, creo yo, con la orientación montesinista y todo lo que había detrás, compra de medios y todo ello. Es decir, estamos todavía pendientes de estos 20 años que no nos dejan alzar el vuelo hacia una reconciliación nacional real en la cual los derechos de la gente sean lo principal, los derechos universales, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, etcétera. Como decía el congresista hace unos instantes, estamos pues en el Instituto de Fujimori, en su entrevista, en lo que fuese. Y lo otro, para terminar, la revocatoria de Susana Villarán avanza, sigue, esto ya es indefectible, parece que podría haber un cambio en la fecha, si la OMPE asegura que no puede cumplir con ello, pero también proviene de toda una irregularidad en la recolección de firmas, etcétera, pero que una vez ya el Jurado Nacional ha dicho que se va con la revocatoria, lo que queda, creo, a la Municipalidad de Lima, desde una visión desde fuera, es simplemente concentrarse en visibilizar y profundizar la lucha en estas reformas de la parada y todo el tema de la alimentación, del transporte público y otras que están menos visibles, como Barrio Mío, que da a los barrios marginales de Lima no solamente escaleras, sino también una serie de temas de cultura, temas de cuidado del ambiente, etcétera, los hospitales de la solidaridad que están llegando cada vez más y que también necesitan una reorientación, etcétera. Es lo que se tiene que hacer en estos 3 meses, que vamos a tener un verano electoral y un verano, como en todas las elecciones de nuestro país, tremendamente polarizado por el tema de Lima, por el tema de Movadef y por el tema de Susana Villarán, lo cual para los que hacemos prensa es ciertamente una delicia. Por temas no nos quedamos aquí en nuestro país. Nos reencontramos en la próxima edición de Radicales Libres aquí en La Mula TV. Chao.